Estas historias están extraídas de eventos reales y llevan un peso inquietante. Si el miedo o la incomodidad te dominan fácilmente, tal vez sea mejor no continuar. Era un sábado por la noche cuando mis amigos y yo decidimos hacer algo que ahora considero una completa locura. Teníamos 16 años, y como cualquier grupo de adolescentes, buscábamos emociones fuertes. Fue Martín, siempre el más atrevido, quien propuso la idea. ¿Y si vamos al cementerio? Hacemos una ronda de esas historias de miedo y vemos quién se acobarda primero. En ese momento, nos pareció emocionante, casi divertido. El cementerio estaba a las afueras del pueblo, rodeado de un viejo muro de ladrillos y árboles que proyectaban sombras inquietantes bajo la luz de la luna. Llegamos pasada la medianoche, equipados con linternas y una valentía más fingida que real. Al cruzar la entrada, el ambiente cambió de inmediato. Aunque intentábamos bromear para aliviar la tensión, había algo en el aire, una pesadez que no podíamos ignorar. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de nuestras pisadas sobre las hojas secas. Nos adentramos un poco más, buscando un lugar donde sentarnos. Encontramos un espacio abierto junto a un viejo mausoleo y decidimos quedarnos allí. Martín, con su tono burlón de siempre, empezó a contar historias de fantasmas mientras los demás reíamos nerviosamente. Pero cuanto más hablaba, más parecía que el ambiente alrededor de nosotros cambiaba. A medida que Martín contaba su historia, el aire a nuestro alrededor comenzó a sentirse más frío. No era un frío común, era como si el viento pasara directamente a través de nosotros, helándonos hasta los huesos. Intenté ignorarlo, pensando que era solo mi imaginación, pero al mirar a mis amigos, pude ver en sus caras que también lo sentían. Ninguno decía nada, pero nuestras risas nerviosas empezaron a desaparecer. De repente, un sonido rompió el silencio. Fue un crujido seco, como si alguien hubiera pisado una rama detrás de nosotros. Todos nos quedamos inmóviles, girando lentamente nuestras linternas hacia el origen del ruido. No había nada, solo las lápidas, inmóviles y sombrías bajo la luz de la luna. Debe ser un animal, dijo David, intentando sonar seguro, pero su voz temblaba. Martín, tratando de recuperar el ambiente despreocupado, empezó a burlarse. ¿Qué pasa? ¿Ya tienen miedo? Ni siquiera hemos empezado la verdadera diversión. Pero antes de que pudiera terminar su frase, un viento fuerte se levantó de repente, sacudiendo las ramas de los árboles y apagando dos de nuestras linternas. Fue tan repentino y violento que todos nos levantamos al mismo tiempo, con la respiración entrecortada. El viento cesó tan rápido como había comenzado, dejando un silencio aún más inquietante que antes. Nos quedamos en silencio, escuchando, tratando de entender qué había pasado. El viento había cesado por completo, pero ahora el aire se sentía cargado, pesado, como si algo invisible estuviera rodeándonos. De repente, un sonido rompió el silencio, una risa. Era suave, pero escalofriante, como si alguien estuviera observándonos desde las sombras y se estuviera divirtiendo con nuestro miedo. Iluminamos frenéticamente con las linternas alrededor del mausoleo, pero no había nadie. ¿Escucharon eso?, susurró Ana, la única chica del grupo, con la voz temblorosa. Todos asentimos en silencio. Martín, que siempre había sido el más valiente, ahora estaba pálido. Tal vez es el eco de algo, murmuró, pero no parecía creer sus propias palabras. Entonces, otra risa. Esta vez más fuerte, y venía de un lugar diferente, como si se moviera entre las lápidas. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba encontrar una explicación racional. ¿Alguien más está aquí?, preguntó David, pero nadie respondió. En ese momento, un golpe seco resonó desde dentro del mausoleo, como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza. Fue demasiado para nosotros. Sin decir una palabra, todos empezamos a retroceder lentamente, con las linternas temblando en nuestras manos. Nuestro instinto nos decía que debíamos irnos, pero una extraña fascinación nos mantenía allí, congelados en el lugar. Ana sugirió que volviéramos, que esto ya no era divertido, y todos asentimos en silencio. Sin embargo,
Cuando empezamos a caminar hacia la salida, el camino que habíamos tomado antes parecía diferente. Las lápidas parecían más juntas, y los senderos se confundían entre sí. Era como si el cementerio hubiera cambiado su diseño para confundirnos. El viento volvió a levantarse, pero esta vez traía consigo susurros. No podíamos entender lo que decían, pero el tono era claramente perturbador, como voces lejanas que intentaban comunicarse sin lograr formar palabras. Las ramas de los árboles se agitaban violentamente, proyectando sombras que parecían figuras moviéndose a nuestro alrededor. «Esto no es normal, tenemos que salir de aquí ya», dijo David con urgencia. Aceleramos el paso, pero cuanto más avanzábamos, más parecía alargarse el camino. Las risas regresaron, mezcladas con los susurros y el sonido del viento. Sentí que mi corazón iba a salirse del pecho. Miré a mis amigos y vi en sus rostros el reflejo de mi propio miedo. De repente, un grito agudo cortó el aire, proveniente de algún lugar a nuestras espaldas. Sin pensarlo dos veces, empezamos a correr. No importaba en qué dirección, solo queríamos alejarnos de allí. Las linternas parpadeaban, y en un momento la mía se apagó por completo. El pánico me invadió mientras corría a ciegas entre las lápidas, tratando de seguir el sonido de los pasos de mis amigos. El sonido de nuestros pasos resonaba en el suelo, acompañado por jadeos y el crujir de hojas secas. No sabía si seguíamos juntos o si alguien había tomado otra dirección en el caos. Todo alrededor se había vuelto un remolino de ruidos, risas, susurros, el viento golpeando las ramas. Sentía que el cementerio nos estaba atrapando, como si algo invisible jugara con nosotros. De repente, tropecé con una raíz y caí al suelo. La linterna rodó lejos de mí, apagándose por completo. La oscuridad era absoluta. Intenté incorporarme rápidamente, pero el suelo parecía más frío, casi como si estuviera helado. Fue entonces cuando lo escuché, una respiración, pesada y profunda, demasiado cercana. No era de ninguno de mis amigos, estaba segura de ello. Mi pecho se apretó, y contuve el aliento, esperando que fuera solo mi imaginación. Un destello de luz apareció a lo lejos. Era Martín, que había encendido su linterna y estaba gritándonos que corriéramos hacia él. Reuní toda la fuerza que me quedaba y corrí hacia la luz, sin mirar atrás. Cuando finalmente lo alcancé, vi que Ana y David también estaban allí, con los rostros pálidos y los ojos llenos de miedo. Sin decir una palabra, seguimos corriendo juntos hacia la salida, guiados por la tenue luz de la linterna. Cuando cruzamos el portón del cementerio, todo se detuvo. El viento cesó, los ruidos desaparecieron, y el aire pesado se disipó. Nos detuvimos, respirando con dificultad, y nos miramos sin saber qué decir. Nadie quiso hablar de lo que había pasado, sabíamos que no tenía explicación. Desde esa noche, ninguno de nosotros volvió al cementerio. Algunos dicen que solo eran nuestras mentes jugando trucos, pero yo sé que algo, o alguien, estaba allí con nosotros. Nunca pensé que el luto pudiera nublar tanto mi juicio. Cuando perdí a Clara, mi mejor amiga desde la infancia, sentí como si una parte de mí misma hubiera muerto con ella. Sus risas, nuestras conversaciones interminables, todo se había desvanecido de un día para otro. Pasaba las noches llorando, repasando fotos antiguas, y deseando que todo fuera un mal sueño. Fue durante una de esas noches, en medio de mi desesperación, que encontré un libro en una caja vieja que habíamos compartido en nuestra juventud. El libro era pequeño, con una cubierta oscura y gastada. Recuerdo que Clara y yo lo compramos como una broma en una feria de antigüedades, riéndonos de las artes ocultas que prometía enseñar. Nunca lo habíamos tomado en serio. Sin embargo, esa noche, mi tristeza me hizo hojearlo con otros ojos. Una de las secciones hablaba sobre rituales para conectar con los sueños de los difuntos. Decía que, si se hacía correctamente, era posible invocar su energía para tener una última conversación en el mundo de los sueños. No parecía peligroso, solo se necesitaban unas velas, un objeto personal del fallecido, y hacer el ritual cerca de su lugar de descanso. La idea de volver a ver a Clara,
aunque solo fuera en un sueño, me pareció irresistible. Sentí que era mi oportunidad de despedirme, de decirle todo lo que no había podido mientras estaba viva. Sin pensarlo dos veces, reuní los materiales y me dirigí al cementerio una noche, convencida de que estaba haciendo algo inocente, casi un acto de amor. La noche estaba fría y silenciosa cuando llegué al cementerio. Las farolas en el camino apenas iluminaban los senderos, y las sombras de las lápidas parecían alargarse de manera inquietante bajo la luz de la luna. Sentí un nudo en el estómago al caminar hacia la tumba de Clara, pero me repetí que lo hacía por ella, para tener una última conexión, aunque fuera en el mundo de los sueños. Coloqué las velas en forma de círculo alrededor de su lápida, con el viejo libro abierto en mis manos. Había traído una bufanda que ella solía usar, un objeto que pensé que ayudaría a fortalecer el vínculo. Mientras encendía las velas, murmuré las palabras escritas en el libro, una especie de invocación que prometía abrir una puerta hacia el plano de los sueños. Mi voz temblaba, no solo por el frío, sino por la mezcla de nerviosismo y esperanza que sentía. Al terminar, el viento se levantó de repente, como si el aire hubiera cobrado vida. Las velas parpadearon, pero no se apagaron. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y por un momento creí escuchar un susurro, suave y distante, pero imposible de entender. Me quedé inmóvil, esperando algo, cualquier señal de que el ritual había funcionado. Sin embargo, todo quedó en silencio, y el viento cesó tan rápido como había comenzado. Me convencí de que nada había sucedido. Apagué las velas, recogí mis cosas y volví a casa con el corazón pesado, creyendo que había fallado. Esa noche, sin embargo, fue diferente. No soñé con Clara. En su lugar, tuve una pesadilla. Estaba en un lugar oscuro, rodeada de sombras que parecían moverse a mi alrededor. Una figura indistinta estaba al final de un largo pasillo, observándome. No podía ver su rostro, pero su presencia era sofocante, como si algo dentro de mí supiera que no debía acercarme. Me desperté sobresaltada, con el eco de un susurro resonando en mi mente. Los días siguientes fueron inquietantes. Aunque intentaba convencerme de que la pesadilla había sido producto de mi mente atormentada, algo no se sentía bien. En mi casa, un ambiente pesado comenzó a instalarse. No era algo tangible, pero había momentos en que el aire parecía denso, como si estuviera compartiendo el espacio con alguien más. Pequeños ruidos, como pasos suaves o el crujir de muebles, comenzaron a hacerse frecuentes, pero siempre encontraba excusas para explicarlos: el viento, la madera vieja, mi propia imaginación. Una noche, mientras intentaba leer en la sala, escuché un susurro claro, apenas perceptible, pero suficiente para erizarme la piel. Venía del pasillo, un murmullo bajo que no podía distinguir. Apagué la lámpara y me quedé en silencio, conteniendo la respiración. El sonido se detuvo, y un frío repentino recorrió el aire. Era como si alguien estuviera ahí, parado, observándome. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos sentía una presión en el pecho, como si algo pesado estuviera sobre mí. Cuando finalmente logré conciliar el sueño, volví al mismo lugar de la pesadilla, el pasillo oscuro y la figura al final. Esta vez, pude ver un poco más. No era Clara. La figura era alta, con una silueta desproporcionada y un rostro difuso, casi como si estuviera cubierto por una sombra. Su mirada, aunque indefinida, parecía perforarme, y el susurro volvió, esta vez más claro: no era ella. Me desperté sobresaltada, sudando frío, y supe que algo había salido mal. No había traído a Clara de vuelta. Lo que fuera que había respondido al ritual no era mi amiga. Después de esa noche, las cosas empeoraron. La presencia en mi casa ya no era sutil. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y objetos pequeños, como llaves o libros, aparecían en lugares donde no los había dejado. Lo peor eran los susurros. Cada vez más frecuentes, cada vez más cercanos. Podía escucharlos detrás de mí mientras lavaba los platos o justo al pie de mi cama cuando intentaba dormir. Sabía que esto no era normal, pero no me atrevía a contárselo a nadie. ¿Quién me creería? ¿Cómo explicar que, por intentar conectarme con mi amiga fallecida,
¿había traído algo más a mi vida? Una noche, decidí enfrentar el problema directamente. Saqué el libro que había usado en el ritual y lo leí de nuevo, buscando algo que pudiera ayudarme a revertir lo que había hecho. Fue entonces cuando noté un detalle que había pasado por alto. En una nota al margen, escrita en una letra pequeña y casi ilegible, se advertía que este tipo de rituales no garantizaban contactar con el espíritu deseado, sino con el que estuviera más cerca o más receptivo. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de mi error. Mi deseo desesperado por ver a Clara me había cegado, y ahora estaba pagando el precio. Esa misma noche, decidí intentar un segundo ritual, uno que prometía cerrar cualquier conexión que hubiera quedado abierta. Reuní las mismas velas y el objeto de Clara, pero esta vez lo hice en mi sala, convencida de que debía actuar rápido. Mientras murmuraba las palabras indicadas, el ambiente en la habitación cambió. Un viento helado comenzó a girar a mi alrededor, apagando las velas una por una. Sentí que algo estaba allí, observándome con una intensidad aterradora. El viento helado giraba con fuerza a mi alrededor, y aunque no podía verlo, sentía claramente una presencia en la habitación. Era pesada, opresiva, como si llenara cada rincón del espacio. Mis manos temblaban mientras trataba de encender nuevamente las velas, pero el viento las apagaba casi al instante. Sabía que no debía detenerme, así que cerré los ojos y continué murmurando las palabras del libro, aferrándome a la esperanza de que funcionara. De repente, el viento cesó. El silencio que siguió fue ensordecedor, tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración descontrolada. Me atreví a abrir los ojos, y ahí estaba, en el rincón más oscuro de la sala, una figura alta, amorfa, con los bordes de su cuerpo desdibujados, como si estuviera hecha de sombra líquida. No tenía rostro, pero sabía que me estaba mirando. Su presencia era tan intensa que casi me hacía caer de rodillas. Intenté continuar con el ritual, pronunciando las palabras con la voz quebrada, pero la figura comenzó a avanzar lentamente hacia mí. Cada paso resonaba como un eco en mi mente, y el aire a mi alrededor se volvió helado otra vez. Justo cuando pensé que todo estaba perdido, el objeto de Clara, la bufanda que había usado en el primer ritual, cayó al suelo, como si algo invisible la hubiera soltado. En ese momento, la figura se detuvo. La sensación de opresión disminuyó, y la figura se desvaneció, disolviéndose en la oscuridad de la sala. El viento cesó por completo, y las velas volvieron a encenderse solas. Me desplomé en el suelo, agotada y temblando, pero con la certeza de que, por fin, lo que sea que había traído había desaparecido. Después de lo que pasó, no me atreví a quedarme sola en la casa esa noche. Apagué las velas, recogí la bufanda de Clara y salí sin mirar atrás. Me quedé en casa de una amiga, pero no le conté lo ocurrido. ¿Cómo podría explicarlo sin sonar como alguien que había perdido completamente la razón? Pasé las horas pensando en lo que había hecho, en el error que cometí por mi desesperación. Al día siguiente, regresé a casa con cautela. La atmósfera era diferente. El aire ya no se sentía pesado, y la sensación de ser observada había desaparecido. Pero aún quedaba en mí un miedo persistente, un eco de lo que había sucedido. Tomé el libro y la bufanda y los llevé al cementerio. Decidí dejarlos en la tumba de Clara, como un gesto de despedida. Lo siento, susurré mientras colocaba la bufanda sobre la lápida. No esperaba una respuesta, pero una suave brisa acarició mi rostro, llevándose con ella una parte de mi culpa. Desde ese día, nada extraño volvió a suceder. Pero tampoco volví a intentar buscar a Clara en mis sueños ni en ningún otro lugar. Aprendí que hay fronteras que no debemos cruzar, por más buenas que sean nuestras intenciones. Algunas puertas, una vez abiertas, no siempre llevan al lugar que esperábamos. Aunque el silencio volvió a mi hogar, todavía me pregunto qué fue lo que realmente traje conmigo aquella noche y si, de alguna manera, sigue ahí, esperando. Siempre tuve una relación extraña con el cementerio de mi ciudad. Desde niño, evitaba pasar por su entrada, incluso durante el día. Había algo en ese lugar que me ponía los pelos de punta, las altas rejas negras,
las lápidas desgastadas que asomaban desde lejos, y el constante susurro del viento entre los árboles. Era como si el aire alrededor del cementerio fuera diferente, más frío, más denso. Esa noche, sin embargo, las cosas fueron distintas. Había salido a una fiesta con algunos amigos, y, lo admito, había bebido más de la cuenta. Al regresar, en lugar de tomar el camino largo para evitar el cementerio, decidí cruzar por esa calle, pensando que ya era hora de enfrentar mi miedo infantil. El alcohol me había dado una falsa valentía, suficiente como para ignorar el escalofrío que recorría mi espalda al acercarme. Cuando estuve frente a las rejas del cementerio, el mundo parecía cambiar. La calle estaba desierta, y la tenue luz de las farolas apenas iluminaba los primeros metros del camino. Dentro, la oscuridad parecía viva, como si se moviera entre las lápidas. Sentí que el aire era más pesado, y cada paso que daba resonaba con un eco que parecía prolongarse demasiado. Cuando me acerqué más a la entrada, algo llamó mi atención. A través de las rejas, creí ver un movimiento entre las lápidas. Al principio pensé que era el viento agitando las ramas de los árboles, pero no había viento. Todo estaba extrañamente quieto, salvo por esas sombras que parecían deslizarse entre las tumbas. Me detuve, tratando de enfocar mi vista, pero el alcohol nublaba mi percepción. A pesar de eso, la sensación era clara, algo se movía ahí dentro. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no pude apartar la vista. La oscuridad parecía cobrar forma. No era un movimiento rápido, más bien era un deslizar lento, como si algo estuviera observándome, jugando con mi mente. Sentía que cada sombra tenía ojos, aunque sabía que no podía ser real. El corazón me latía con fuerza mientras intentaba convencerme de que todo era producto del alcohol. Fue entonces cuando escuché un sonido. Era bajo, casi un susurro, pero provenía del interior del cementerio. Parecía una voz, pero no lograba distinguir palabras. Mi respiración se aceleró, y el frío del aire se volvió casi insoportable. Miré hacia los lados, buscando algún signo de vida, pero la calle estaba completamente desierta. Solo estaba yo, frente a las rejas, y lo que fuera que estaba ahí dentro. El susurro se desvaneció, pero dejó tras de sí un silencio aún más inquietante. Era un vacío en el que incluso mi propia respiración parecía fuera de lugar. Me acerqué un poco más a las rejas, tratando de convencerme de que solo era el efecto del alcohol mezclado con mi miedo infantil. Pero entonces lo vi. Entre las lápidas, una figura comenzó a tomar forma. No era clara, como si estuviera hecha de niebla o sombra, pero su contorno era inconfundible. Parecía una persona, de pie, inmóvil, mirándome. Sentí un nudo en el estómago, y mis piernas amenazaron con ceder, pero mi curiosidad venció al miedo. Encendí la linterna de mi teléfono y dirigí el haz de luz hacia el interior del cementerio. La figura desapareció en el momento en que la luz tocó las lápidas. Respiré hondo, aliviado por un segundo, hasta que noté algo más. A unos pocos metros de donde había estado, otra sombra se movió, rápida, como si se deslizara hacia un rincón más oscuro. Mis manos comenzaron a temblar, y el teléfono casi se me cayó. La linterna iluminaba pequeñas secciones del cementerio, pero nada parecía claro. Las sombras seguían jugando conmigo, deslizándose justo fuera de mi alcance. Sentí que debía alejarme, pero algo me mantenía pegado al lugar. Una mezcla de fascinación y terror me invadía, y aunque mi instinto gritaba que me fuera, mis pies no respondían. Miré una vez más hacia las lápidas, y esta vez lo sentí claramente, no estaba solo. Había algo, o alguien, dentro de ese lugar, y me estaba observando. Mis piernas finalmente respondieron, retrocediendo lentamente sin apartar la mirada de las rejas. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía que se me iba a salir del pecho. Justo cuando pensé que el momento más tenso había pasado, escuché un crujido. Fue suave, como si alguien hubiera pisado hojas secas, pero lo suficientemente claro como para erizarme la piel. El sonido no venía de dentro del cementerio, sino de detrás de mí. Me giré de golpe, iluminando la calle con el haz tembloroso de mi linterna. No había nada. El camino estaba vacío,
y las sombras de los árboles se estiraban hasta perderse en la oscuridad. Respiré aliviado, pero cuando volví a mirar hacia el cementerio, algo había cambiado. Las sombras dentro parecían haberse multiplicado, como si ahora fueran más y estuvieran más cerca de las rejas. De repente, una de las sombras se movió hacia adelante, lenta pero segura. Mis ojos intentaban seguirla, pero su forma parecía cambiar con cada paso. No era sólida, ni humana, pero tampoco era algo que pudiera ignorar. El aire se volvió gélido, y mi respiración formaba pequeñas nubes de vapor. Entonces, el susurro volvió, pero esta vez era más claro, como si estuviera justo al otro lado de las rejas. No era una voz amigable. Era como un eco distante, una mezcla de palabras que no lograba entender. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sin pensarlo, di media vuelta y comencé a correr. Cada paso resonaba en la calle vacía, y aunque no escuchaba nada detrás de mí, sentía una presencia pegada a mi espalda. No me atreví a mirar. Mi única meta era llegar a casa, cerrar la puerta y poner una barrera entre lo que fuera que estuviera en ese cementerio y yo. Llegué a casa jadeando, con el corazón desbocado y las manos temblando. Cerré la puerta con fuerza y me aseguré de poner el cerrojo, como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que había sentido. Me apoyé contra la pared, tratando de calmar mi respiración, pero el eco del susurro seguía rondando en mi cabeza. Por un momento, pensé en mirar por la ventana para asegurarme de que no había nada afuera, pero no me atreví. La sensación de estar siendo observado permanecía, incluso dentro de mi casa. Apagué las luces, intentando convencerme de que si todo estaba oscuro, nada podría verme, pero esa idea solo aumentó mi paranoia. Me senté en el sofá, con la espalda contra la pared, y esperé a que la sensación desapareciera. Minutos que parecieron horas pasaron antes de que el aire comenzara a sentirse un poco más ligero. Esa noche, el sueño fue esquivo. Cuando finalmente logré cerrar los ojos, soñé con el cementerio. En mi mente, las sombras seguían moviéndose entre las lápidas, pero esta vez no se detenían en la distancia. Se acercaban lentamente, rodeándome, hasta que desperté de golpe, sudando frío. Era como si mi mente no pudiera desconectar de lo que había pasado. Al día siguiente, intenté racionalizarlo todo. Tal vez el alcohol y mi miedo habían jugado con mi cabeza. Tal vez las sombras solo eran los árboles, y los susurros algún sonido del viento que mi mente había exagerado. Pero cada vez que pasaba cerca del cementerio, ahora por otros caminos, nunca frente a la entrada, no podía evitar recordar aquella noche y sentir el mismo escalofrío. Nunca sabré si lo que vi fue real o producto de mi mente embriagada. Pero lo que sí sé es que algo en ese cementerio no se siente normal, y no pienso volver a averiguarlo. El día del entierro de mi abuelo fue uno de los más tristes de mi vida. Mientras todos se reunían alrededor de su tumba para despedirlo, yo, incapaz de contener la mezcla de emociones, me alejé un poco. Caminé entre las lápidas, tratando de calmar mi mente, cuando algo llamó mi atención. Colgando de una de las cruces de metal oxidado había un pequeño cordón negro, con un nudo simple en el centro. Era extraño verlo ahí, como si alguien lo hubiera dejado olvidado. Sin pensar demasiado, lo tomé. El cordón era simple, pero algo en él me resultaba curioso. Tal vez mi mente necesitaba una distracción en ese momento de dolor, o quizás simplemente me pareció un recuerdo interesante. Lo metí en el bolsillo y volví al funeral, sin mencionar nada a nadie. Más tarde, al llegar a casa, lo dejé en mi mesita de noche y no le di más importancia. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, algo no se sentía bien. El ambiente en mi habitación era extraño, como si el aire estuviera más pesado. Cerré los ojos, atribuyéndolo al cansancio emocional del día, pero entonces escuché un sonido. Era un leve crujido, como si alguien estuviera pisando el suelo de madera cerca de mi cama. Encendí la luz rápidamente, pero no había nada. El cuarto estaba en completo silencio. Decidí ignorarlo y volví a acostarme, aunque esa sensación incómoda permanecía. Los días siguientes fueron cada vez más extraños. Todo empezó con pequeños detalles que intenté ignorar.
Objetos que no estaban donde los había dejado, ruidos suaves en la noche, y una sensación constante de que no estaba solo en la habitación. El cordón seguía en mi mesita de noche, olvidado en apariencia, pero cada vez que lo veía, sentía un leve escalofrío que no lograba explicar. Una noche, mientras intentaba concentrarme en un libro, escuché un golpe seco en la sala. Me levanté rápidamente, pensando que algo se había caído, pero cuando llegué, todo estaba en su lugar. Sin embargo, el aire se sentía helado, y una sensación de opresión comenzó a apoderarse de mí. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Decidí regresar a mi cuarto, pero antes de cerrar la puerta, juraría haber visto una sombra moverse en el reflejo de la ventana. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una presencia cerca de mí, como si alguien estuviera parado al pie de la cama. Encendí la luz varias veces, pero no había nada. Aún así, la incomodidad era palpable. Fue entonces cuando mi mirada se posó en el cordón. Algo dentro de mí me decía que estaba relacionado, aunque no tenía forma de explicarlo. Una idea comenzó a formarse en mi mente: debía devolverlo al lugar donde lo había encontrado. A la mañana siguiente, desperté con la determinación de devolver el cordón. No sabía exactamente por qué, pero algo en mi interior gritaba que debía hacerlo. Lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta y me dirigí al cementerio, donde aún estaban las flores frescas de la despedida de mi abuelo. Mientras caminaba por el lugar, esa sensación de opresión parecía aumentar con cada paso que daba hacia la lápida donde lo había encontrado. El cementerio estaba vacío, salvo por el susurro del viento entre los árboles y el crujido de las hojas secas bajo mis pies. Finalmente, llegué a la cruz oxidada. No podía evitar notar cómo el ambiente parecía diferente allí, más frío y cargado. Saqué el cordón de mi bolsillo, y en cuanto lo sostuve en la mano, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Sin pensarlo dos veces, lo colgué en el mismo lugar donde lo había encontrado. En el momento en que solté el cordón, algo cambió. El aire pareció volverse más ligero, y la sensación de ser observado desapareció por completo. Me quedé allí unos minutos, observando la cruz y esperando alguna señal, pero todo estaba en calma. Por primera vez en días, sentí que podía respirar con normalidad. Al llegar a casa esa noche, la diferencia era evidente. Los ruidos habían cesado, y la atmósfera opresiva había desaparecido. Dormí profundamente, sin interrupciones, y al despertar, supe que lo que fuera que había traído conmigo había quedado atrás. Desde entonces, nunca volví a tomar nada de un cementerio. No sé qué había en ese cordón, ni por qué desató esas experiencias, pero aprendí a respetar esos lugares y las cosas que pertenecen a ellos. A veces, lo que parece inofensivo puede cargar con historias que no estamos preparados para enfrentar. Cuando era niño, vivía con mi abuela en una casa antigua justo frente al cementerio de nuestra ciudad. Era una casa pequeña pero acogedora, llena de crucifijos, estampitas de santos y el aroma constante de velas encendidas. Mi abuela, una mujer profundamente religiosa, decía que vivir tan cerca del cementerio requería una fe inquebrantable. Los espíritus siempre intentan cruzar, pero nuestra fe los mantiene fuera, decía mientras rezaba su rosario cada noche. Aquella noche empezó como cualquier otra. Mis primos y yo estábamos jugando en la sala mientras mi abuela rezaba en voz baja, sentada en su silla favorita junto a la ventana. Afuera, la calle estaba tranquila, iluminada por unas pocas farolas que proyectaban sombras largas sobre el camino. El silencio era casi absoluto, salvo por el susurro de las hojas movidas por una leve brisa. Pero entonces, algo cambió. Primero escuchamos un sonido distante, como un lamento suave que venía del cementerio. Nos quedamos en silencio, pensando que tal vez era el viento, pero pronto se transformó en algo mucho más perturbador. Los lamentos se convirtieron en gritos, agudos y desgarradores, que parecían resonar entre las lápidas. Mi abuela se detuvo por un momento, pero luego comenzó a rezar más alto, su voz firme intentando ahogar aquel ruido escalofriante. A medida que los gritos aumentaban en intensidad, el ambiente dentro de la casa se volvió extraño.
Era como si las paredes mismas absorbieran ese sonido, amplificándolo. Mis primos y yo nos mirábamos con el rostro pálido, incapaces de entender lo que estaba pasando. Las oraciones de mi abuela se hicieron más rápidas, casi como un canto firme y continuo, pero los gritos del cementerio no cedían. De hecho, parecían responder a su ritmo, haciéndose más fuertes y más cercanos. De repente, las luces de la calle comenzaron a parpadear. Desde la ventana podíamos ver cómo las farolas titilaban, arrojando sombras inquietantes que parecían moverse por su cuenta. Dentro de la casa, la lámpara del techo oscilaba suavemente, aunque no había viento. El pánico comenzó a invadirnos. Nos tapamos los oídos, pero los gritos eran tan intensos que parecían perforar nuestra cabeza. Mi primo menor empezó a llorar, y uno de mis hermanos mayores intentó acercarse a mi abuela para decirle que debíamos salir de ahí. Pero ella no se detuvo. Seguía rezando con los ojos cerrados y el rosario apretado en sus manos. Su voz, aunque firme, estaba cargada de una energía que nunca había sentido antes. Todo en la casa parecía girar en torno a sus oraciones. Los gritos alcanzaron un punto tan ensordecedor que creímos que no podríamos soportarlo más, hasta que, de repente, todo quedó en un silencio absoluto. El silencio que siguió fue tan profundo que casi dolía. Era como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Mis primos y yo nos quedamos inmóviles, temblando, sin atrevernos a hablar. Mi abuela, por el contrario, parecía tranquila. Cerró los ojos un momento, murmuró una última oración y, con una calma que contrastaba con el caos anterior, se levantó de su silla. Ya pasó, dijo con una voz serena, pero firme. No explicó nada más, como si lo que había sucedido fuera algo que simplemente entendiera. Sin embargo, nuestra curiosidad y miedo nos empujaron a actuar. Nos acercamos a la puerta principal y, con cuidado, la abrimos. Afuera, la calle estaba vacía. Las farolas, que habían parpadeado frenéticamente minutos antes, ahora brillaban con normalidad, y el cementerio, que había sido el epicentro de aquel horror, parecía completamente inerte. No había señales de personas, de ruidos, ni de nada que explicara los gritos. Solo el viento ligero moviendo las hojas. Esa noche apenas pudimos dormir. Nos quedamos juntos en la misma habitación, incapaces de olvidar los gritos y el extraño comportamiento de las luces. A la mañana siguiente, decidimos preguntar a los vecinos si habían escuchado algo, convencidos de que no podíamos haber sido los únicos en presenciar algo tan perturbador. Para nuestra sorpresa, todos negaron haber escuchado o visto algo fuera de lo común. Sus respuestas nos dejaron más confundidos y con una certeza escalofriante. Lo que fuera que pasó esa noche, solo nosotros lo experimentamos. Desde entonces, nunca volvimos a mirar el cementerio de la misma manera. Mi abuela siguió con sus oraciones diarias como siempre, pero jamás volvimos a mencionar aquella noche. Era como si hubiera cerrado un capítulo del que no quería hablar. A veces me pregunto qué fue lo que realmente sucedió y, más importante, qué era aquello que intentaba cruzar desde el cementerio. Desde que era niña, siempre tuve sueños extraños que me llenaban de una inquietud que no podía explicar. En esos sueños, me encontraba en un cementerio desconocido, caminando entre lápidas grises y gastadas. Había algo en el ambiente que me hacía sentir pequeña y vulnerable. Pero lo más perturbador era una figura oscura que siempre aparecía detrás de una lápida. No hablaba ni se movía, solo estaba allí, observándome en silencio. Recuerdo despertar en medio de la noche con el corazón acelerado y lágrimas en los ojos. Mi madre, siempre paciente, venía corriendo a mi lado y me abrazaba fuerte. «Es solo un sueño, cariño», me decía mientras acariciaba mi cabello. Aunque sus palabras me calmaban, nunca lograban disipar por completo la sensación de que había algo más en esos sueños, algo que mi mente no podía comprender del todo. Los años pasaron, y poco a poco los sueños comenzaron a desaparecer. A medida que crecía, empecé a olvidarlos, enterrándolos en lo más profundo de mi memoria. Pero siempre quedaba una pequeña sombra, una parte de mí que temía volver a ver esa figura detrás de la lápida.
Pasaron muchos años hasta que volví a pensar en esos sueños. Fue durante una visita al cementerio con mi madre, un día soleado pero silencioso, cuando decidimos visitar las tumbas de nuestros familiares. Caminábamos despacio entre las lápidas, limpiando algunas y dejando flores en otras. Todo parecía tranquilo, pero algo en el ambiente comenzó a sentirse extraño, como si el aire a mi alrededor se volviera más denso. De repente, lo vi. Una lápida, ligeramente inclinada y con inscripciones desgastadas por el tiempo, me resultó extrañamente familiar. Mi corazón se detuvo por un momento. Era exactamente igual a la lápida que aparecía en mis sueños de niña. Me acerqué lentamente, sintiendo como el aire parecía volverse más pesado con cada paso. Mi madre me miró curiosa, pero no dijo nada. Cuando finalmente me arrodillé frente a la lápida, leí el nombre que estaba grabado en ella. Era el nombre de mi abuelo. Él había muerto antes de que yo naciera, cuando mi madre estaba embarazada de mí. No podía creer lo que estaba viendo. Una mezcla de emociones me invadió: asombro, miedo y una extraña sensación de conexión que no podía explicar. Esa noche, después de años sin soñarlo, la figura volvió a aparecer en mis sueños. Esta vez, todo era más claro. Ya no estaba escondida detrás de la lápida. Se acercó lentamente, hasta que pude verle el rostro. Era un hombre mayor, con ojos amables y una sonrisa melancólica. Me habló con una voz cálida y serena: te amo mucho. Me hubiera gustado conocerte. Desperté con lágrimas en los ojos, pero no eran de miedo como cuando era niña. Esta vez, sentí una extraña paz que nunca antes había experimentado. Las palabras de mi abuelo resonaban en mi mente, y aunque habían pasado solo unos segundos en el sueño, la conexión que sentí con él fue profunda y real. Nunca lo había conocido, pero esa noche, por primera vez, sentí que él siempre había estado ahí, de alguna manera, cuidándome desde la distancia. A la mañana siguiente, le conté a mi madre lo que había soñado. Ella me escuchó en silencio, con los ojos llenos de emoción. Tu abuelo era un hombre muy amoroso, me dijo mientras sostenía mi mano. Siempre hablaba de cómo le habría gustado estar aquí para verte crecer. Quizás ese sueño fue su forma de despedirse y de decirte lo que nunca pudo en vida. Sus palabras confirmaron lo que había sentido en el sueño, que ese momento no había sido solo un producto de mi imaginación. Desde aquel día, los recuerdos de mis sueños infantiles dejaron de ser un peso. Ya no veía a esa figura como algo extraño o aterrador, sino como un vínculo con alguien que, aunque no estuvo físicamente presente en mi vida, había encontrado la forma de conectarse conmigo de una manera única. A veces, cuando paso por el cementerio, me detengo frente a su lápida, no con tristeza, sino con gratitud, recordando ese momento especial que compartimos. Si te gustó esta historia aterradora y quieres escuchar más relatos oscuros que te pondrán los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y, por supuesto, deja tu like para apoyar nuestro trabajo y ayudar a que estas historias lleguen a más personas que aman un buen misterio. Gracias por ver, y recuerda, no siempre lo que vemos es todo lo que existe. Hasta la próxima.